Hola a todos, soy Sayumi. Hoy vamos a abrir una caja que a muchos en la industria del anime y el manga les gustaría mantener cerrada bajo 7 llaves. Pero antes de entrar en nombres y escándalos, quiero que hablemos un poco de la imagen que tenemos en la cabeza cuando hablamos de Japón. Desde Occidente siempre nos han vendido la idea de que Japón es la cúspide de la disciplina, el respeto y sobre todo la ética inquebrantable. Tenemos una idea casi romántica que en Japón la palabra vergüenza tiene un peso sagrado. Nos han hecho creer que si alguien comete un error, por pequeño que sea, esa persona va a salir a dar la cara, va a pedir perdón de rodillas y por una cuestión de honor y dignidad se va a retirar del ojo público para siempre. Hemos crecido viendo noticias de ministros que renuncian por un error de gestión o de presidentes de empresas que lloran frente a las cámaras pidiendo disculpas a la nación. Casi nos venden que en Japón la justicia social es automática. Si haces algo malo, el peso de la sociedad te obliga a desaparecer. Y claro, comparado con lo que vemos a veces en nuestros países, donde la impunidad es el pan de cada día, Japón parece un paraíso moral. Pero la verdad es mucho más cínica. Detrás de esas reverencias perfectas y esos comunicados de disculpa tan bien redactados, se esconde una de las estructuras de encubrimiento más frías que existen. Si eres un idol que apenas empieza o un asistente, el sistema te devora. Pero si eres una mina de oro, si eres el autor de un manga que vende millones o la voz de un personaje que genera billones en merchandising, la historia cambia. Ahí es donde aparece la política de lo incorrecto. Las grandes editoriales como Shogakukan o Shueisha no buscan la justicia, buscan la armonía. Y en Japón, la armonía muchas veces significa que el público no se entere de nada de lo sucio para que el dinero no deje de fluir. Hoy vamos a romper ese velo de perfección. Vamos a ver cómo esas mismas empresas que predican el respeto y el honor son capaces de esconder criminales, sobornar víctimas y crear identidades falsas solo para proteger sus ingresos. Porque en Japón, la ética termina cuando empieza el balance de ganancias. Vamos a analizar 5 casos que demuestran que a veces la reverencia del perdón es solo una actuación para que sigamos comprando. Vamos a empezar con el que es, sin duda alguna, el fondo más oscuro y repudiable que ha tocado la industria del manga en toda su historia. Involucra a Shogakukan, una de las editoriales más poderosas del planeta, y el autor Kazuaki Kurita, bajo el seudónimo de Soichi Yamamoto. En el 2020 fue arrestado por abusar sexualmente de una niña de 15 años a la que le daba clases particulares en Hokkaido. Pero no se queden solo con el titular, los detalles judiciales son una pesadilla, degradación extrema, grabaciones y fotos explícitas de la menor en situaciones inhumanas. Por todo esto, la justicia japonesa le puso una multa de $2,000, una burla que ya nos decía mucho de cómo se protegen ciertos círculos. Pero lo que hizo Shogakukan después es lo que realmente nos debe dar asco. Hablemos de la crueldad del soborno corporativo. En el 2021, un editor de Shogakukan, representando los intereses económicos de la empresa, se acercó a la víctima. No fue para ayudarla ni pedir perdón a nombre de la editorial por tener un monstruo en sus filas. Fue para ofrecerle 1.5 millones de yenes a cambio de su silencio. Intentaron comprar el trauma de una niña. Intentaron ponerle un precio a su dignidad para que ella dejara de hablar públicamente y ellos pudieran seguir lucrando con el autor. Quiero que dimensionen la frialdad de este momento. Un ejecutivo de una empresa multimillonaria frente a una joven víctima, ofreciéndole un cheque para que el negocio no se vea afectado. La joven, con una valentía que Shungakukan no conoce, rechazó el soborno. ¿Y qué hizo la editorial ante el rechazo? ¿Expulsaron al criminal? No, lo escondieron. En el 2022 lo recontrataron en secreto para que nadie se diera cuenta. Le crearon un seudónimo, Ichiro Hajime, y le lanzaron un nuevo manga llamado Youjin Kami. El mismo editor que intentó comprar el silencio fue quien manejó su carrera en secreto. Toda esta farsa se cayó apenas en febrero de este año, cuando la víctima, ya adulta, ganó un juicio civil. Shogakukan solo pidió disculpas cuando la gente empezó a borrar su aplicación en masa. No se arrepienten del daño, se arrepienten de que ya no puedan ocultar al criminal que tenían en nómina mientras la víctima seguía lidiando con el estrés postraumático. Este caso es la prueba de que en Japón, si vendes lo suficiente, eres intocable. Hablamos de Nobuhiro Watsuki, el creador de lo que conocemos en Latinoamérica como Samurai X. En el 2017, la policía encontró en su oficina una cantidad masiva de videos de
infantil. Fue un escándalo que le dio la vuelta al mundo. En cualquier otra industria, esto sería el fin de su carrera y de su obra, pero en el manga el éxito se usa como un escudo protector. Pusieron el manga en pausa por unos meses por el que dirán, pero Shueisha no tardó nada en retomar la publicación y anunciar nuevos proyectos de millones de dólares. La lógica corporativa fue clara. Samurai X es una marca que genera demasiado dinero para dejarla morir por un problema personal del autor. Es vergonzoso ver cómo se normalizó que un autor con este historial siga trabajando y siga siendo promocionado como una leyenda. Aquí la política de lo incorrecto nos dice que si su obra es suficientemente famosa, el sistema te va a proteger. Es una justicia que se mide en ventas, no en la gravedad del acto cometido. En Japón, los actores de voz son tratados como ídolos de pureza, pero en el caso de Takahiro Sakurai, la voz de Giyu en Demon Slayer, rompió esa ilusión. Se descubrió que mantuvo una relación extramatrimonial por 10 años con una empleada de su programa de radio, quien ni siquiera sabía que estaba casado. Ella se enteró por la prensa y terminó colapsando por el shock. Aquí la doble moral es asquerosa. Mientras las actrices de voz las despiden o las obligan a pedir perdón llorando solo por tener novio, a Sakurai las grandes productoras lo intentaron mantener en sus papeles estelares todo lo que pudieron. Solo cuando la presión internacional y el ruido de las redes sociales amenazaron las ventas de las franquicias, como en Jujutsu Kaisen, empezaron a quitarlo todo. No lo castigaron por falta de ética, lo castigaron porque el escándalo dañó la armonía del marketing. Este caso nos lleva a la Shonen Jump, la revista antológica de manga más popular y vendida de Japón, publicada semanalmente por Shueisha desde 1968 y especializada en el género shonen. Mitsutoshi Shimabukuro, el autor de Toriko, fue arrestado en el 2002 por pagarle a una menor por sexo. Su serie fue cancelada de inmediato, pero en Japón, si tienes amigos poderosos como Ichiro Oda, el camino de regreso es una alfombra roja. Con apoyo, Shimaburuko regresó pocos años después como si nada hubiera pasado. La editorial lo empujó como su nueva gran estrella, dándole un anime masivo. Se ignoró totalmente su antecedente criminal para proteger la inversión comercial. La política aquí fue, ya pagó su multa, ahora nos hace ganar dinero. Es una red de protección donde lo incorrecto se perdona si tienes el talento suficiente para llenar las arcas de la empresa. Finalmente, Gainax. Durante años fue un símbolo de creatividad, pero por dentro era un nido de corrupción. Los directivos cometieron fraude fiscal masivo, mientras le mentían a sus propios creadores. Gainax fue acusado de fraude fiscal. Preferían mantener la apariencia de estudio legendario mientras se robaban el dinero. Solo cuando el gobierno intervino se supo que todo era una cáscara vacía. En el 2019, Tomihiro Maki, a la edad de 54 años, fue arrestado. Fue una política de aparentar perfección para no perder la inversión. Una mentira que terminó destruyendo un legado histórico y obligando a Hideaki Anno a demandar a su propia casa. Después de ver estos casos queda claro que la ética no es una prioridad. Japón no castiga lo incorrecto por valores, lo castiga por exposición. Si nadie se entera, el abusador sigue trabajando. Como fans no podemos ser cómplices. Amar el anime no significa que debemos ignorar lo que está detrás de nuestras series favoritas. Hay sistemas corporativos que intentan silenciar a las víctimas con dinero. Debemos exigir que la industria sea tan limpia como las historias que nos venden. ¿Ustedes conocían la gravedad de esos casos? Los leo abajo. Y no olviden suscribirse. Soy Sayumi y nos vemos en un próximo video. Bye.